Hola, bienvenidos a Ideas al Aire, el único programa en el que hablamos sobre creatividad, tecnología y descubrimientos personales. Somos una comunidad de creativos activos a quienes nos inspira saber que podemos hacer una diferencia en nuestro entorno con pequeños cambios positivos. Queremos ayudar a que te reencuentres con la mejor versión de tu ser creativo. Cuando dejas de creer en ti, es cuando dejas de crecer. Y si en esos momentos, en vez de reaccionar, aprendes a crear activamente, es cuando absolutamente todo empieza a cambiar. Soy Thomas Lash, profesional creativo con más de 20 años de experiencia que con muchísimo gusto pongo a tu disposición. ¿Qué te pido a cambio? Que me acompañes en esta aventura, que seas parte de esta tribu de soñadores y que te conviertas en un agente del cambio. Ayúdanos a que en tu entorno haya cada vez menos reactivos y más creativos. Y ahora sí, te invito a escuchar Ideas al Aire. Que las ideas nos acompañen. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos de nuevo en este podcast número 67 de Ideas al Aire. Que, pues bueno, se dice muy fácil 67 y sin embargo han sido muchas semanas emocionantes de trabajo. Algunas con un poco más de consistencia, algunas menos. Pero realmente esto es gracias a todos ustedes porque sin ustedes que nos escuchen de aquel lado del podcast, esto no sería posible y por supuesto que tampoco sería tan emocionante. Menciono emocionante porque hace un par de días llegamos a los 33,000 plays o 33,000 reproducciones en iTunes y eso a mí se me hace todavía increíble. A veces es difícil entenderlo y poner estas cifras en contexto. Es muy común que hoy en día con YouTube y con todos estos medios digitales perdamos como la dimensión de lo que significan 33,000 reproducciones. Y por otro lado, otra de las métricas que me gusta seguir en el podcast son las horas escuchadas. Llevamos 13,500 horas y es realmente impactante dimensionarlo. 13,500 horas es el equivalente a trabajar 6,5 años, 40 horas a la semana. Es increíble, simplemente increíble. Se me hace fascinante que a través de medios digitales podamos multiplicar el tiempo y estoy muy agradecido contigo por escucharnos, por estar aquí, por ser uno de nuestros agentes del cambio, por hacer posible este proyecto y en última instancia por lograr que en este mundo haya cada vez menos reactivos y cada vez más creativos. Así que sin más, empezamos. Me quedé pensando con esta frase que siempre digo al inicio del podcast, el famosísimo menos reactivos y más creativos. Creo que nunca le he dedicado tiempo en el podcast a hablar de esto, entonces tal vez podemos empezar hoy con este tema. Cuando menciono menos reactivos y más creativos, estoy haciendo cierta referencia a la definición de fortalezas que tiene Marcus Buckingham en sus libros. Él define fortaleza como cualquier cosa que te hace sentir fuerte. Y tal vez, haciendo cierta analogía, yo utilizo creativos como ese empoderarte, hacer cosas nuevas, crear, aportar, traer cosas a este mundo. Y de la misma forma uso la palabra reactivos como cuando estás del lado contrario, es decir, trabajando desde tus debilidades. Por supuesto que sería muy pretencioso de mi parte decir que todo el tiempo podemos estar del lado de los creativos, porque eso no es realista. De hecho, gran parte del trabajo creativo es reaccionar ante ciertas situaciones, encontrar otra vez el rumbo, y una vez que tenemos definido hacia dónde queremos ir, podemos volver a crear. Entonces, quiero poner un poco en contexto estas dos palabras, porque todos tenemos momentos creativos y todos tenemos momentos reactivos. La cosa es darnos cuenta cuando estamos reaccionando y saber que reaccionar no es meramente algo negativo, simplemente es una forma en la que nosotros atendemos lo que nos rodea o nuestro entorno y mediante este proceso de darnos cuenta, tal vez podemos hacer un pequeño cambio positivo en ese entorno y lograr que las cosas se vuelvan creativas otra vez. Desde mi punto de vista, ser creativos tiene que ver con saber desarrollar 9 cualidades, o al menos 9 cualidades. Por supuesto que puede haber muchas más. Y se me ocurrió, ya hace bastante tiempo, acuñar una palabra de 9 letras, que es la palabra creativos, en donde cada una de las letras de creativos tiene un significado muy específico. Y resulta que si cambias el orden de estas 9 letras, también podemos escribir en la palabra reactivos. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que todos somos creativos y todos somos reactivos. Es decir, todos tenemos estos 9 elementos y va a depender mucho de nosotros cómo los usemos o en qué orden los ponemos para obtener resultados creativos por un lado o por otro lado tener resultados reactivos.
Tal vez la moraleja de todo este rollo es que cuando estamos en modo reactivo, tenemos la posibilidad de cambiar, tenemos la posibilidad de darnos cuenta de eso y hacer algo productivo con ese conocimiento. Entonces, la palabra creativos para mí significa poner tus fortalezas al servicio de los demás, y aunque suene tal vez hasta muy hippie el asunto, es crear desde lo más auténtico de tu ser, contribuir, tener la capacidad de cambiar las cosas. En el fondo también tiene que ver con creernos o creérnosla, que podemos hacer esos pequeños cambios que a la larga pueden tener una gran repercusión o pueden hacer grandes diferencias. Y por supuesto también tiene que ver con todo este concepto de fluidez creativa. Probablemente te ha pasado cuando has estado totalmente inmerso en alguna actividad. Casi siempre sucede cuando estás muy concentrado, entras en un estado conocido como fluidez. De hecho, un psicólogo llamado Mihaly Csikszentmihalyi definió este término en inglés flow, que básicamente es cuando pierdes la noción del tiempo, pierdes la noción del hambre. Estás tan inmerso en lo que haces que básicamente todo lo demás deja de ser relevante. Es una sensación increíble para los que lo hemos sentido y es totalmente natural. Es posible entrar en este estado de flow a través de diferentes actividades y aunque no se puede forzar, es muy gratificante cuando sucede y es una de las razones por la que los que nos dedicamos a trabajo creativo hacemos este trabajo que nos gusta tanto. Y como todas las paradojas de la vida, también cuando trabajas con creativos es muy común que otros que no entienden este proceso te digan, bueno, pues es que ¿qué te fumaste o qué te metiste? Yo les puedo decir por experiencia propia que no es necesario ingerir nada externo o tener algún estimulante externo. Eso no es necesario para lograr un estado de fluidez. Tal vez lo único que se requiere es estar alerta, estar dispuesto a poder aceptar estos momentos mágicos. No tengo otra palabra para describirlos porque sí son momentos mágicos, y estar listos para cuando sucedan y aprovecharlos cuando suceden. Esto es muy importante mencionarlo porque uno de los grandes mitos respecto a la creatividad es que solo algunas personas inspiradas o algunas personas especiales tienen ese don de ser creativos, y eso no puede estar más alejado de la realidad. Uno de los principales objetivos de Ideas al Aire es demostrarte que todos tenemos esta vena creativa y que todos podemos aprovechar nuestras fortalezas individuales para lograr hacer cosas creativas. Ok, entonces a modo de resumen, ser creativos implica tener esta capacidad de traer cosas al mundo que no existían antes. Básicamente eso es lo que llamamos crear. Y por otro lado es involucrarnos en nuestro progreso y en nuestra evolución personal, porque al hacerlo también repercutimos en la evolución colectiva, o si quieres llamarle social, básicamente todo lo que nos rodea. Y ahora sí que me acabo de aventar un choro súper esotérico respecto al tema de la creatividad, pero en cierta forma eso es lo que para mí significa todo este asunto de ser creativos. Y ahora vamos a pasar a la palabra reactivos. Básicamente ser reactivos significa lo contrario de ser creativos, y en otras palabras es ir en contra de nuestro instinto creativo. ¿Qué significa esto para mí? Básicamente es resistirte a tus fortalezas creativas o a usar tus fortalezas creativas y dejar que tus debilidades tomen el control. Cuando esto sucede, dejas de sentirte fuerte y, como a veces también lo digo en el podcast, evitas que las ideas estén de tu lado. Cuando actuamos de manera reactiva, de alguna forma u otra manifestamos esa incapacidad temporal de querer cambiar las cosas. Se nos olvida, así de plano, literalmente, que sí podemos hacer una diferencia, aunque sea pequeña, pero que tenemos esa capacidad de hacer una pequeña diferencia. Es muy común que cuando somos reactivos nos perdemos de las oportunidades de progresar o de evolucionar. Incluso hay momentos reactivos en los que es prácticamente imposible evolucionar o notar que se puede hacer un cambio. Cuando actuamos de manera creativa, es relativamente factible entrar en este estado de fluidez. Sin embargo, cuando somos reactivos, es virtualmente imposible lograrlo. Y lo que sucede a veces en estas circunstancias es que en vez de disfrutar lo que estás haciendo, se vuelve una carga, se vuelve algo tedioso, algo que no te gusta. Y por supuesto, en modo reactivo, cuando somos reactivos, nosotros somos los últimos en darnos cuenta que estamos en ese estado. Desafortunadamente, aunque haya gente cercana a nosotros que nos hace ver este tipo de situaciones, muchas veces no estamos dispuestos a recibir la ayuda.
porque nos convertimos, obviamente estoy hablando en un caso extremo, ¿no? Pero nos podemos llegar a convertir en seres autodestructivos y tal vez, si no incapaces, por lo menos no dispuestos a evolucionar. La moraleja de todo este asunto es que conviene ser menos reactivos y más creativos. Como todo en la vida, esto no deja de ser un punto de vista, es una opinión, una manera de ver las cosas, y por supuesto que podrá haber otras opiniones allá afuera. Sin embargo, creo que es importante definir, por lo menos desde este punto de vista, lo que en este podcast significa ser creativos y ser reactivos. También quiero insistir un poco en este punto porque, aunque no tiene nada de malo ser reactivo, es mucho más gratificante estar del lado de los creativos. Y por eso te extiendo esta invitación a que sigas escuchando este podcast, porque cada uno de nuestros invitados es alguien que yo considero que ha logrado pasar a este lado de los creativos y de alguna forma u otra ha logrado vencer esta resistencia al cambio. Y creo que nos puede dejar mucho el escuchar a otras personas que ya han logrado este cambio, y por eso trataremos de seguir haciendo este esfuerzo en el podcast de Ideas al Aire, de traerte ocasionalmente invitados súper creativos, o por lo menos gente que nos puede enseñar, nos puede guiar, nos puede dar ese punto de vista, nos puede inspirar si es necesario, y nos puede dar un ejemplo de que el ser creativos sí es posible y además es una gran aventura para hacer cambios en nuestro entorno. La verdad es que me siento muy afortunado por contar con tantas mentes creativas en este podcast, y para mí es un privilegio contar con la confianza de todos ustedes. Aprovechando este cambio de música, quiero invitarte a escuchar algunos de los otros episodios de este podcast en caso que no lo hayas hecho aún. Actualmente el podcast cuenta con casi 60 horas de contenido altamente creativo y totalmente apto para mentes dispuestas al cambio. Todos nuestros invitados, los que han pasado por este podcast, tienen muchas de estas 9 cualidades de lo que nos hace ser creativos. Sería muy egoísta de nuestra parte quedarnos con este conocimiento en vez de compartirlo cuando tenemos la oportunidad de hacerlo a través de una plataforma digital como esta, llamada Ideas al Aire. En episodios futuros hablaré un poquito más en profundidad de cada una de estas 9 cualidades de los creativos. Por el momento tal vez solo quiero mencionarlas y vamos a empezar con la C, que tiene que ver con la curiosidad. La R tiene que ver con las restricciones o con esta habilidad de ser responsable. La E tiene mucho que ver con nuestra forma de expresarnos, con explorar, con emocionarnos. La letra A tiene que ver con esta capacidad de pasar a la acción y también de convertirnos en autoridad en cuanto a la creatividad. La T significa, entre otras cosas, tolerancia y transparencia. La I tiene que ver muchísimo con nuestra capacidad de imaginación, de trabajar con ideas. La B tiene que ver con la visión, con esta perspectiva que podemos adquirir viendo las cosas a distancia. La O significa orden, también disciplina y ser organizados. Y por último, la S tiene que ver con desarrollar este sentido social y todos nuestros sentidos creativos. Al igual que nuestros invitados, tú también puedes desarrollar estas 9 cualidades creativas y lograr cambios significativos no solo en tu vida, sino también en la vida de los demás. Soy Thomas Lash, nos escuchamos pronto. Y así es como cerramos una emisión más de Ideas al Aire. De nuevo te invito a ser partícipe de este movimiento porque sé que juntos, compartiendo lo que sabemos y lo que hemos aprendido, haciendo esos pequeños cambios positivos todos los días, podemos crear una gran diferencia en nuestro entorno y en la gente que nos rodea. En Ideas al Aire te ofrecemos contenido valioso para crear y crecer. Sería genial si nos ayudas a compartirlo. Síguenos y participa en nuestras redes sociales, @ideasalaire en Twitter y @ideasalairepodcast en Facebook. Si tienes posibilidad de hacerlo, regálanos un like o un retweet, o mejor aún, una valoración positiva en iTunes. Soy Thomas Lash, gracias por acompañarnos. Siempre estoy abierto a comentarios y sugerencias. Puedes escribirme al correo hola@thomaslash.com. Te deseo muchísimos aprendizajes, ideas, revelaciones y descubrimientos creativos. Y para terminar, te dejo con uno de los secretos creativos de Ideas al Aire. Una mente expandida por nuevas ideas jamás regresa a su dimensión original. Hasta pronto y que las ideas te acompañen.